Los líderes se entrenan en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Informate sobre los distintos programas de formación directiva en iem.edu.uy. Buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas por NCTV, el canal de Nuevo Siglo. Pasó la elección nacional, estamos el día después de la elección, una noche muy especial. Comienza un tiempo nuevo a partir de ahora, pero todavía con la atención muy centrada en lo que es el escrutinio definitivo de la elección y con un pie ya en una transición de gobierno y una carrera hacia las próximas elecciones. Estamos con Esteban Valenti, director de Hoy Press. Hay mucho para hablar, bienvenido Esteban, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Bueno, una elección que tiene dos etapas, ¿no? 25 de octubre, 24 de noviembre. ¿Cuál es la primera reflexión que te dejan? Bueno, que en octubre ya se empezó a perder las elecciones. Ya los números daban una cifra que era muy compleja, muy competitiva en algunos aspectos, pero se empezó a perder. En noviembre se perdieron las elecciones. Vamos a dejarnos de hablar de eufemismo y de falta de cojones. Es decir, cuando vos tenés que necesitas el 92% de los votos observados para poder dar vuelta al resultado, cualquiera en el Uruguay, que es un país absolutamente previsible en esa materia, sabe que el 1 de marzo del 2020 va a estar, nos guste o no nos guste, Luis Lacalle Pou como presidente de la República. Que no lo haya reconocido Martínez demuestra dos cosas. Primero, su nivel, ¿tá? Tenía que zafar de esa imagen porque no tuvo casi nada que ver en este resultado. Este resultado es el resultado del Frente Amplio, del pueblo frente amplista, de la gente, ¿no? De la gente. Pero lo segundo demuestra lo grande que es este país. En cualquier otro país, donde vos perdés las elecciones por 1,5 puntos y no te lo reconocen, cuando todo el mundo lo sabe, hasta el presidente de la República lo llamó por teléfono a la calle, yo te puedo asegurar que hay un lío grande. Hay dos concentraciones y vos a una concentración hiciste todo lo posible para que no festejara y nada más. Hiciste festejar a otra que sabía que perdió. ¿Es lo mismo perder por 10 puntos que perder por 1? Desde el punto de vista político, bueno, veremos. Pero desde el punto de vista institucional vamos a tenernos claro. Vi tu presentación. El que se va a poner la franja, la banda presidencial, el que representa un cambio institucional político absolutamente trascendente, te guste o no, lo hayas votado o no, en la calle. ¿Qué es lo que además, vamos a otros números. Yo me traje los números porque hice un estudio de todos los números. A ver, ¿sabes cuántos creció Martínez? 9 puntos. ¿Sabes cuánto perdió en relación al 9 puntos cuando hablas de octubre a noviembre. Sí, pero perdió 8 puntos, 7.8 en relación al balotaje anterior. Así que siguió perdiendo puntos. Segundo aspecto, ¿sabes cuántos puntos ganó Lacalle? 22 puntos. 22 puntos. Respecto al balotaje anterior. Respecto a octubre. Respecto a octubre. O sea, comparándolo. Y 7 puntos y pico respecto al balotaje anterior. Primero que los balotajes no se leen con blanco, anulado y todo eso, se lee simplemente uno contra otro. Sí, una papeleta contra otro. ¿Quién tenía la expectativa de esa victoria? Y me incluyo, porque fue un salame y lo tengo que reconocer públicamente. ¿Quién tenía esa expectativa de que iba a dar 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos? Todo el mundo. ¿Por qué? Por las encuestadoras. Porque las encuestadoras tienen que revisar. O la muestra es una porquería, y se quedaron con muestras del año de los caminos con carreta. Pero en octubre habían dado... No. En octubre hubo quienes dieron el 43%, quienes dieron del 40 al 44%. Es decir, así yo con un abaco te hago los cálculos, ¿no? Decís,
todas las 5, dijeron que iba a ganar entre 6 y 7 y 8 puntos. Esas fueron las que crearon la expectativa. Sin embargo, desde el punto de vista del resultado, la tendencia fue la misma. Perder el Frente Amplio, que ganó solo en Montevideo y Canelones, perdió en los 17 departamentos, y además, uno ganó 22 puntos. ¿Vos sabías que la votación de Lacalle en la primera instancia fue la más baja desde la salida de la dictadura? 28 puntos. Del Partido Nacional. Sí, no, de Lacalle, porque ya era la fórmula de Lacalle. 28 puntos. Y llegó a 50.6. 22 puntos creció. Entonces, eso es una primera cosa que también tenemos que revisar. No me vengan con el cuento de que eso cambió en la última semana. No. O tiene mala muestra, o el método de evaluación es malo, o lo que sea. Yo trabajé con las encuestadoras en la época que era mucho más complejo, cuando se empezaron a formar, y te puedo asegurar que eran mucho más precisas y mucho más, digamos, al detalle. Entonces, el hecho político de que se haya aceptado o no el triunfo es un hecho grave, y en ese sentido, no sé, todos los frenteamplistas estarán contentísimos porque casi se llegó, pero que hay un cambio político de primer nivel. Hay un corrimiento a la derecha en el espectro político, cultural, ideológico uruguayo, con un general en jefe que fue el comandante en jefe del ejército uruguayo, de 2 presidentes del Frente Amplio, designado en una tría que triunfó la teoría de Fernández Huidobro y se designó este señor, que además formó un partido político que él decía que no era militar. ¿Ustedes se acuerdan que salió a decir? Bueno, resulta que lo último que hizo fue un mensaje a los militares. Más que eso, ¿qué quiere que te diga? Échale agua. Entonces, el Frente Amplio, por ejemplo, ¿se va a plantear la inquietud de que la mayoría parlamentaria la tiene este señor general con un partido militar? Bueno, la tiene un conjunto de partidos. No. Vos decís, la hace Manini. Sí, es decir, Blancos y Colorado y los otros 2 partidos juntos no tienen mayoría. Hace falta Manini. Y Manini se permite un mensaje que es para las Fuerzas Armadas, para los integrantes de las Fuerzas Armadas, en un lenguaje que de político tiene nada, pero también un mensaje que es para sus socios, de quién manda o a qué niveles está dispuesto a jugar. El Frente Amplio, en una batalla democrática que ha reafirmado que este país es seguro, transparente, tolerante, pero no tolerante en las pequeñas cosas. Te estoy hablando de reconocer o no reconocer una victoria, todo eso. ¿Lo va a dejar en manos de este señor o va realmente a tener una política nacional? Lo mismo se lo digo a Lacalle. Lacalle que lo piense muy bien. ¿Quién construyó esta? Hay 2 cosas que construyó el Frente Amplio. La primera que construyó el Frente Amplio es la mayoría la coalición. ¿Por qué? Porque levantó un muro tan alto que del otro lado no le quedó a nadie. Lo único que se pasó fue Amado, y punto. Sí. Pero del otro lado, cosa que nunca nos pasó, nunca nos pasó. Siempre tuvimos fuerzas que trabajaron hacia afuera institucionalmente. El éxito del Frente Amplio fue... absolutamente, eso cambió radicalmente, se redujo. Pero además se corrió para la derecha. Ese es el resultado de 15 años de gobierno. Y están todos contentos con que tenemos el 11% de votos de derecha. Y eso no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver que se haya armado todo eso. Lacalle lo surció muy bien. Lo que nadie esperaba, un documento salió, la foto salió, todo eso es cierto. Pero el otro gran aporte que hicimos es el partido Cabildo Abierto. Lo tuvimos de comandante jefe, le permitimos hacer lo que quisiera, lo arrestaron y se fue de viaje, y se fue cuando quiso, hizo un mensaje de la comandancia del ejército para lanzar su campaña electoral. Eso es digamos, lo que se ha demostrado en todo este proceso electoral. ¿Por qué ves esa relación? ¿Cómo se ha dado? Porque siempre algunos dirigentes del MLN, mencionaste a Fernando Huidobro, que era ministro de Defensa. Pero Fernando Huidobro no era ministro de Defensa por el MLN, era ministro de Defensa de 2 presidentes. Primero lo fue de Mujica y después lo fue de Tabaré Vázquez. Y todo el mundo le echa la culpa a Fernández Huidobro, porque Fernández Huidobro, en realidad, este pacto lo empezó en el Batallón Florida, en 1972.
Y estas son las consecuencias, con los tenientes de Artigas. Hace mención a lo que eran las conversaciones que había cuando estaban detenidos. Absolutamente, absolutamente. Él es, además, porque era muy inteligente, el artífice del discurso, de que vos parás a los pibes y le preguntás, ¿quién luchó contra la dictadura? Los Tupamaros, no había uno ni pintado, estaban todos presos. No, todos presos no, una parte preso y una parte exiliado. Pero no fueron. Acá el corazón de la lucha contra la dictadura fue primero el Partido Comunista y de todos los demás partidos socialistas. Toda esa literatura de Fernández Huidobro y también Rosenkopf. Es que ese era el asunto. La pluma, aunque él tenía una muy buena pluma, fue Rosenkopf. Pero se olvidaron todo lo que pasó. ¿Y qué hicieron? Le echaron la culpa a Modio, que es un gran traidor. Pero todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque además el Frente Amplio de hoy no tiene nada que ver con el Frente Amplio que cuando nació el Frente Amplio. Vos decís, nada que ver, es otra cosa. Ahora después de una pausa vamos a hablar de eso. Pero vos decís, esa relación con militares que se dio en junio, creo, del 72, ¿no? Sí. En esa época, invierno del 72, es lo que ha tenido esa prolongación. Pero sin embargo ahora lo que tenés es un Manini Ríos que fue puesto por Fernández Huidobro, pero que llama a no votar al Frente Amplio. Claro, porque le salió un tiro por la culata. Claro, porque en marzo, abril había una expectativa, muchos decían, esto que es un caballo de Troya, esto es vínculo. A ver. Primero, fuiste vos, fui yo que dijimos que en la política nacional que se podía y había que trabajar con Manini, o fue Mujica, Topolansky y Orsi. ¿Está? Lo sabe todo el mundo, no lo inventé yo. Orsi, que es un tipo que yo aprecio mucho, pero lo dijo. Segundo, de tratativas con militares que le salió el tiro por la culata 3 veces, empezaron en el 72, está claro. ¿Cuál es la segunda? Y este intento de toda la política militar del Frente Amplio es un tiro por la culata. Yo te hago una pregunta. En la época de dictadura, postdictadura, ¿cuántos militares de izquierda conocías vos? Muchos. Sí, claro. Decime una obra. Mirá el Círculo Militar, la revista esta La Nación. Bueno, ahí podés tener un grupo que... Pero no aparece nadie. No era solo Sereñi, Licandro, No. Lebel, había decenas, el coronel Montañés, yo te digo, decenas. Castelgrande que vive, que está... Exactamente. Digo, que no son nombres muy conocidos. La política militar del Frente Amplio es uno de los mayores fracasos de su política. A mí me duele más eso que dijo Manini es de una mentira tan grande. No solamente no fueron atacados, no fueron en absoluto, sino que no fueron ni siquiera molestados, excepto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. En el segundo no dijeron nada. Y todo. Hubo expresiones de algunos grupos en el Frente Amplio, por ejemplo Casagrande, Constanza Moreira. Desaparecieron electoralmente. Bueno, no te diste un pequeño detalle. Una de las grandes cosas que sustituyó el pensamiento tradicional de la izquierda, que puede ser muy viejo, pero es lo que hizo nacer la izquierda desde que nació. La izquierda tiene algunas referencias que son obligatorias, desde la Asamblea Nacional Francesa. Una es poner en cuestión el poder supremo, el rey, la iglesia y el ejército. Segundo, ser iluminista. Sin la enciclopedia no existiría la Revolución Francesa. Tercero, luchar por la educación como una gran herramienta de cultura popular. Muy bien, nosotros en toda la campaña electoral no se escuchó una idea de izquierda, no se escuchó una idea de izquierda, porque se sentó esa especie de mito basado en las encuestadoras, y las encuestadoras son un círculo. Yo me voy a enemistar con alguien más, a mí me importa un pito. Sí. Tengo edad y pero para hacer. El razonamiento las encuestadoras, los comentaristas políticos, los periodistas, no todos, pero unos cuantos, todo el cuestión es el centro. Mentira, absolutamente mentira. El Frente Amplio no ganó una elección corriéndose para el centro jamás. En el 89, cuando se cayó el muro de Berlín arriba nuestro, el Partido Comunista sacó 4 senadores en lugar de 2 y 10 diputados en lugar de 3. Y no nos corrimos para el centro en absoluto. Había una campaña muy especial, vos participaste ahí, Germán. No, yo participé, yo me hago responsable, para bien o para mal. Pero te quiero decir. Quería que siguieras el razonamiento, vamos a hacer una pausa. Pero te digo, la otra. Nosotros en el 2004, cuando el Frente Amplio ganó las elecciones, no hicimos una campaña hacia el centro. Hicimos un mensaje de un país con una potente programa de izquierda moderna, digamos, de izquierda uruguaya, etcétera,
que sobrepasó los límites de la izquierda, entró en todos los demás lugares. ¿Pero vos te crees que te vas a agarrar a los codazos por el centro y le vas a ganar a la derecha? Acá lo tenés, perdiste. Lograron un milagro. Después de 15 años de gobernar, le van a pasar el gobierno al centro derecha y a la derecha. Esteban, vos que conocés mucho al Frente, me gustaría ver cómo ves al Frente a partir de ahora y el tema de los liderazgos, porque el Frente Amplio viene de liderazgos muy fuertes y con un anuncio de renovación de liderazgos y una recomposición de los grupos. Hablaba de Casagrande que no... Casagrande y todos los grupos que lucharon por el tema de la agenda de derecho. No eligieron un diputado. El abrazo... No eligieron un diputado. Vamos a hacer una pausa, estamos con Esteban Valenti, breve pausa y ya volvemos con más claves políticas. ¿A quién llamas cuando el hastío arrastra? No sé por dónde andarás, hoy salí a buscarte. Seguimos en Claves Políticas por NCTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos con Esteban Valenti. En unos minutos vamos a estar conversando con uno de los integrantes, con un integrante del directorio del Partido Nacional, Juan Martín Posadas. Hablamos del Frente Amplio, decíamos, sale el Frente Amplio con una composición interna distinta, ¿no? Radicalmente distinta. Nunca cambió tanto la composición del Frente Amplio en la historia como ahora. Tiene 24 diputados de 42 diputados del MPP, de los 42. Si sumás el Partido Comunista y el Partido Socialista, que son en la misma línea, estás hablando de 33 diputados en 42. Sí, es una... Cuando el Partido Comunista en el año 89-90 tenía 70% de los delegados al Congreso, 70%, jamás se le hubiera ocurrido poner un candidato de ellos, al punto que los dos candidatos a Senado primero no eran del Partido Comunista, era Araujo y Astori. Jamás se nos hubiera ocurrido, pero ahora lo que estamos... Astori encabezaba todas las listas y el Partido Comunista pagaba la banca. No. A ver, el acuerdo es que... El acuerdo que lo agarpábamos nosotros y lo pagamos, bien de bien. ¿Ya? Pero había que aceptarlo, se aceptó, y para que entrara un senador comunista tenían que entrar en el tercer lugar. Sin embargo, nosotros... Bueno, ahora dejaron una senadora no comunista. Sí, en segundo lugar, está bien, porque había que poner una mujer, perfecto, hicieron lo que tenían que hacer. Pero yo no reconozco en este Partido Comunista al continuador del anterior Partido Comunista, en absoluto. Ni desde el punto de vista de la elaboración teórica, conceptual, ideológica, en la visión del bloque social y político de los cambios. Ahora, Esteban, estamos hablando, y vos hablabas de la configuración de cómo queda el Parlamento, con fuerza de esos tres grupos que tienen cierta afinidad ideológica, para decirlo de alguna forma. Pero ¿cómo ves que sale? Porque uno dice, los líderes del Frente Amplio ha tenido un cambio en los liderazgos, y ahora lo que se habla es una renovación. ¿Quiénes ves como los nuevos líderes? ¿El Boca Andrade es un líder? El Boca Andrade sin duda se ganó un espacio porque hizo crecer a la 1001 que no crecía hace 10 años. Sin duda. ¿No? Vamos a ver. Entonces ahí aparece alguien. Con una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Primero, es uno de los grandes defensores del tema de Venezuela. Y yo esas cosas no las paso por alto. Y segundo, es una unión de dos cosas que son extremadamente peligrosas para la izquierda, que es el sindicalismo político, el peronismo, y yo a eso también le pongo un ojo arriba. A los frentamplistas que llenan las calles, cada uno tiene su derecho, etcétera, son unos héroes, ellos sí sacaron el Frente Amplio de la calle, ellos sí pusieron la cara, ellos sí hablaron con la gente, etcétera, pero qué buena tropa para qué malos generales. Te lo digo con toda claridad. Los errores que se cometieron en la campaña electoral fueron horrorosos. Se facilitó toda la acción, que por otro lado el adversario aprendió, o no aprendió, o no nos damos cuenta que aprendió. Parecía imposible. Si yo te decía hace 2 años que podía salir presidente de la calle, ¿vos qué hubieras dicho? Hace 2 años creo que parecía probable. No, pero no parecía. Vos será, pero te digo que en general era como. Todos mis amigos el Frente Amplio subestimó mucho. Lo logró. ¿Quién lo logró? El Frente Amplio. Y también la calle, que hizo su obra. El discurso de ayer es un discurso de un tipo que se pone en posición de presidente y con una actitud que podía haber sido muy compleja, porque él sabía las cifras como las nuestras.
de que no puede ser que con 2.800 y pico de votos, con 28.000 votos vas a perder en 35. Es imposible, punto. Tiene que ser, de los 35.000, 32.000 tienen que ser votos para Martínez. ¿Qué tiene que pasar? ¿Caer un meteorito arriba del Uruguay? No va a caer. Volviendo al otro, decís, ahí hacías esa mención sobre Andrade. Ahora, un sector muy importante para el Frente es lo que en su momento es el Frente Liberal Brasileño, el astorismo. Deshecho en dos planos. Primero, porque quedó Astori, engrampado ahí con la candidatura a ministro de Relaciones Exteriores, que no va a ser, y porque todo lo alrededor se ha destruido. Hay tres diputados. Después está Vergara, que tiene un diputado. Tiene 2 senadores, una de la cual no es de ese grupo, ni piensa como ese grupo, que es Carolina Cosé. No, que es Lilian Quechichán. Lilian Quechichán. Son dos y un diputado. Por lo tanto, desde el punto de vista de la bancada, tiene un peso muy relativo. Pero además, yo te digo que yo... Vos a Vergara lo conocés, ¿no lo ves como el nuevo líder? Bueno, va a tratar de ser el nuevo líder, pero quiere que te diga una cosa, le debe demasiadas cosas al MPP. Y yo las cosas las digo blanco sobre negro. Él fue el ministro de Relaciones Exteriores, no, el ministro de Economía, no de Astori, sino de Mujica. El penúltimo o el último decreto que firmó fue pasar todos los costos de distribución de ANCAP al costo de los combustibles. Eso no era la línea del ministerio. Yo cuando escuchaba a Astori explicar que teníamos reservas para pagar, que el 4,9% no era tan grave, vos te dedicás a la economía, disculpame. La mayor derrota de Astori internamente, porque le faltaron lo que hay que tener en política, es haber parado ese 4,9% que se vino creando como una bola. Es una situación como la Argentina. Claro, vos mirás para la Argentina y empezás a pensar lo que le va a pasar el año que viene, va a ser una explosión. Es el país, después de Venezuela, con menos financiación internacional. Vos mirás para Chile, que aguantó 40 años que se administrara el pinochetismo, derecha, centro izquierda, todos. Bueno, decís, el Uruguay es diferente. Es una oportunidad única. Vos sabés que el Uruguay, hoy, pero no es que lo supongo, yo sé por la gente que me llama, las embajadas que me llaman. ¿Qué te dice? Valentín, viene a contarnos a ver qué opinión tiene usted sobre qué va a pasar en este país. ¿Por qué? Los que quieren invertir en Brasil lo piensan 6 veces. Los que quieren invertir en Argentina lo piensan 26 veces. Los que querían invertir en el primero de la clase, que es Chile, lo piensan 15 veces. En Bolivia, 20 veces. En Paraguay, que era también 10 veces. En Colombia empieza, no digo Ecuador, no digo Venezuela, ni lo piensan. Uruguay es un país que, a pesar del problema de mercado, en algunas cosas, bien que uno tiene que pensar con estrategia de izquierda, con estrategia de redistribución, con estrategia de modernidad. No se puede seguir haciendo el cuco de que se viene el mundo nuevo. Decime en dónde. ¿Dónde se viene? En la logística. Tenés que cambiar una parte fundamental de la logística. ¿En qué se viene? En el 2020 la energía de hidrocarburos en Uruguay prácticamente no va a existir. Ni para la móvil ni para la inmóvil, la energía. ¿Por qué? Porque el Uruguay no tiene una piedra de petróleo, una piedra de carbón, no tiene nada. Tiene los esquistos que no se pueden explotar. Entonces, ¿qué otra cosa viene? Las nuevas tecnologías. Uruguay tiene enormes posibilidades. ¿Qué otra cosa se viene? Todo lo que es producción industrial de alta necesidad de energía. Por ejemplo, hidrógeno. Hidrógeno es agua y energía eléctrica. Los grandes medios de transporte se van a transformar en eso. El ferrocarril nuevo que viene va a ser eléctrico, acordate. Será en 2, 3, 5 años, pero es eléctrico. ¿Por qué? Porque en el Uruguay, cosa que no se maneja muy frecuentemente, es el país del mundo con mayor viento en superficie en absoluto, estudiado por las universidades españolas. Por lo tanto, es cierto que tenemos mucho eólico, hemos cambiado y tenemos generadores de 4 megavatios. Si vos vas a Dinamarca, ¿sabes cuánto tienen? Tienen 20 megavatios. Pero te voy a decir una cosa, ¿cuánto cuesta un megavatio en Dinamarca? $31. ¿Cuánto cuesta en Uruguay? $60. Esa fue la política. Está bien, llegamos, no fue mala, no la critico a fondo, pero nosotros tenemos que pensar cómo tenemos una política de crear una masa crítica de trabajo, no solo a través de los eucaliptus, que es muy importante. Sí, pero ese es uno de los grandes desafíos para el nuevo gobierno. Es que yo te voy a contar algo que vos sabés perfectamente. Nos está quedando poco tiempo. Pero ¿Qué le sirvió al gobierno del Frente Amplio, el primero, que fue muy buen gobierno?
que tenía encaminado 4 o 5 grandes proyectos desde antes. El puerto, UPM y ENSE, el aeropuerto. Eso venía encaminado. Venía encaminado. Entonces, con eso ya, aplicando eso, asumiendo bien que es un mérito, porque podía haberse... Este gobierno tiene UPM, el ferrocarril central, que es un cambio para 1 millón de hectáreas. El ferrocarril central es una obra que es difícil. Pero por favor, la entrada al puerto de Montevideo, porque todo el mundo cree que la entrada al puerto de Montevideo es para mejorar el tráfico de autos, no, es para entrar los camiones. Y además el Uruguay tiene una característica que no la va a poder resolver nunca. ¿Cuál es? Crecimiento de la producción, es en volumen. Vos podés transformar la soja en harina, pero no vas a hacer croqueta de soja. ¿Ah? Entonces, el Uruguay crece en la medida que además crece el volumen, que es lo que eso, logística. Pero además, crece en una región donde la masa de crecimiento, estás hablando de países con 60, 80, 100 millones de toneladas de soja, de cereales, de acacias, de todo eso. Y el problema es que los próximos barcos, los post-Panamax, para que entren en Buenos Aires, los van a tener que llevar a pulso, con una junta de bueyes. El Uruguay no. No hay que ir a buscar un puerto de aguas profundas donde no se puede construir y es al cohete. Lo tenemos en Montevideo. Montevideo es un puerto de aguas profundas en lo que es hasta ahora. Ahora, te das cuenta que eso es una parte. La otra parte es creer que lo de izquierda es aumentar los salarios. ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El aumentar los salarios es parte de una política que está bien de redistribución, pero tiene que formar parte de un mecanismo donde aumentar los salarios, pero por ejemplo dedicás prioridad absoluta a sacar de la pobreza el 9% de la población que vive peor que antes. Ese es un gran problema. Porque el Zunca... Porque ahí muchas veces se ha quedado solo con el tema de las estadísticas. Miren cómo bajamos del 40. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Los pobres del otro lado, la estadística, no registran que la zanja que se ha hecho es tan grande que tienen una sola vía para salir, que es el delito. Esteban, muchas gracias por haber estado. Vamos a seguir conversando. Hay mucho para hablar. Los próximos meses vamos a ver el balance que se hace cada uno, porque si con esto que pasó, que llegaron más o menos parejos, se bloquea todo el balance, que es lo que quiere hacer Martínez. Sí. Bueno, vamos a ver. No solo Martínez, ¿no? No es solo Martínez, pero ayer hubieron ausencias importantes en el acto. Decime una, ¿no? Yo no vi a Mujica, yo no vi a la Topolaski. Yo sé que a una ministra no la dejaron subir. Yo sé que Tabaré Vázquez llamó por teléfono al candidato ganador y este subió, bailó la conga como si hubiera ganado las elecciones y no las ganó, las perdió. Va a pasar a la historia como el que perdió las elecciones después de 15 años, aunque baile la conga en japonés. Vamos a una breve pausa, ya volvemos. ¿En quién crees? Seguimos en Claves Políticas por NCTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos recibiendo a Juan Martín Posada, que es integrante del directorio del Partido Nacional, pero además una larga trayectoria, ha sido senador del partido, ha participado en épocas muy fuertes de la vida democrática, como la vida democrática y la no democrática, como fue el combate a la dictadura. Juan Martín, un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Cuando vamos a hablar de las elecciones, pero, Sí. pero para hacer la referencia, yo te decía, una trayectoria larga, ¿cuándo fue que entraste en política? Yo entré en política a raíz del golpe de Estado, porque en ese momento sentí que se venía abajo el Uruguay, que había que hacer algo, y ahí empecé. En ese momento entré en política cuando no se podía hacer política. Entraste en el momento que era más difícil hacer Y política. entonces empezamos a vincularme con gente del partido. El primero que me vinculé fue con Fernando Liu, gran persona. Y entré a colaborar en un semanario que tenía que se llama Opinión Nacionalista. Y bueno, y ahí seguimos. Está bien. Después estuviste cerca de Wilson Ferreira y con el Movimiento Nacional de Rocha. Carlos Julio Pereira, que se mantiene ahí como... Qué notable, ¿eh? Sí, se mantiene. 97 años tiene. Yo miraba, ayer Carlos Julio Pereira, día de votación, y Gonzalo Aguirre,
que fue Sí. a votar. Gonzalo Aguirre está embromado, lo llevó a la calle. Lo llevó a la calle a votar. Y era una imagen fuerte, ¿no? Ver a la calle y Sí. Gonzalo Aguirre, que Sí. era la fórmula presidencial que había obtenido la victoria del partido hace 30 años. Sí. 30. Juan Martín, integrás el directorio del Partido Nacional. Viene todo un momento de reflexión después de un resultado que fue muy sorpresivo para todos. Sí, efectivamente. Más que para todos, para las encuestadoras. Volvieron a equivocarse. Pero fue muy sorpresivo porque en octubre había una indicación. Y efectivamente no se mantuvo, ¿no? En octubre, digamos así, la señal básica del asunto, la pregunta básica que se hicieron los uruguayos que votaban era, ¿el Uruguay quiere que siga el Frente Amplio o el Uruguay quiere que venga otro? Y hubo una mayoría más marcada en el sentido de que quiere que no siga el Frente Amplio, quiere que venga otro. Y yo presumí, y todas las encuestadoras y todo el mundo, de que eso se iba a mantener más o menos en noviembre. Y no se mantuvo. Yo estuve leyendo esta mañana las explicaciones que dan las encuestadoras, sobre todo, por qué le erraron, y hay mucho bla bla, no se sabe bien. Ahora, Juan Martín, si no tuviéramos encuestadoras, no hubiésemos tenido ninguna encuesta en noviembre, Sí. ¿cuál era la sensación que había? ¿Qué era? Yo creo que la sensación que había es lo que yo le acabo de decir. Bueno, porque si uno mira la campaña del Frente Amplio, fue muy distinto la campaña en octubre, en los días finales, cuando el Frente Amplio empezó a mostrar una presencia fuerte. Pero ahora fue una seguidilla de problemas dentro del Frente Amplio. O sea, Sí. El Frente Amplio... yo por eso te digo, si uno pudiera hacer el desafío, es difícil mirar para... Bueno, y si no hubiésemos tenido encuesta, ¿qué hubiésemos dicho? Bueno, parecía un resultado muy evidente. Sí, sí. Por eso digo, uno no tenía indicios de que lo que se había manifestado en octubre, en el sentido de esa pregunta básica, que yo creo que es la pregunta básica que se hizo el país. ¿Queremos que siga el Frente Amplio o queremos que venga otro? Había tenido una manifestación en octubre que lo presumible era que se mantuviese en noviembre. Hay algunos indicios, en fin, los partidos chiquititos que tuvieron más votos de lo que uno pensaba también, si se juntan ahí hay como 70, 80 mil votos. Pero no explica del todo. Y la explicación de fondo no la sabemos, no la saben las encuestadoras, y esto va a dar lugar a 15 días de piruetas intelectuales para tratar de interpretar esto. Creo que es una cosa relativamente accesoria. A mí lo que me gustaría es ir al fondo de lo que significó este episodio electoral compuesto, ¿no? Compuesto de octubre y de noviembre. Y yo creo que hay una cosa importantísima que hay que reforzarla. Los hechos políticos, si no se ponen en palabra, a veces pierden su significado. Al ponerse en palabras se convierten en un relato y se hacen identificables, se hacen inteligibles. Yo creo que lo que sucedió en este proceso electoral englobado, una cosa importantísima, es que en el Uruguay ninguna victoria electoral o victoria política es para siempre y ninguna derrota política es para siempre. Y eso es una cosa fantástica del Uruguay. El Uruguay no tiene dueño, quiere decir eso, no tiene dueño político. El que gana puede perder y el que perdió tiene la posibilidad abierta en la próxima para ganar. Eso es una señal de madurez política que enorgullece por un lado al Uruguay y que por otro lado hay que cuidar. Creo que ese es el mensaje de fondo más importante y más lindo que dio esta elección. Aquí el que gana no gana para siempre y el que pierde no pierde para siempre. Y también las victorias son victorias pero que tienen sus contrapesos, ¿no? A mí, de alguna forma, me hizo releer hoy entre todo lo que es la locura de uno anda para un lado, a Real de Azúa con la sociedad amortiguadora, ¿no? Claro. Cuando él hablaba de los episodios que las confrontaciones sociales no son como en otros lados. Sí, ¿no? sí.
Y digamos, es una manera distinta de decir esto que yo acabo de decir. Y es importante tenerlo, sea con una expresión, sea con otra, tenerlo claro. El Uruguay bueno es eso. El Uruguay bueno es el lugar donde el que gana no gana para siempre, el que pierde no pierde para siempre. Esa es una enseñanza fundamental de esta selección. Y la otra, que podemos conversar, Sí. que está muy vinculada a esta, naturalmente, porque las realidades tienen su coherencia, es lo de la coalición. Y yo creo que la calle Pou tuvo una visión por un lado aritmética, pero así que para poder luchar con eficacia contra el Frente Amplio, que es medio país, había que juntar el otro medio país. Pero esa es una visión nada más que aritmética, digamos así. Hay una visión... ¿Y cómo se pasa la visión política? Y la visión de fondo está compatibilizada con lo anterior. Al Uruguay no le gusta, no le sienta bien un poder tan grande y que los otros no tengan nada. El Frente Amplio era una fuerza hegemónica, políticamente, culturalmente, sindicalmente, etc. Y esa fuerza hegemónica, en virtud del respaldo electoral que había tenido, se convirtió en una cosa avasallante, una cosa monárquica en cierto sentido. Y lo que el Uruguay le empezó a fastidiar eso y empezó a buscar expresiones políticas que no fueran así unívocas, que fueran compartidas, una coalición. Eso es otra cosa muy importante también. Va a ser un gobierno más difícil porque es de coalición, pero no por eso va a ser un gobierno menos eficaz y menos bueno. El gobierno tan monolítico del Frente, justamente por ser monolítico, cometió muchos errores. Juan Martín, tú estabas anoche en la sede de lo que era el comando político. Sí. Y escuchaste el discurso, lo viste ahí. Sí. La calle Pou refleja a uno de esos valores. Sí. ¿Cómo lo viste? Yo creo ¿Qué es lo que rescatás de eso? Yo creo que esto que acabo de decir, él lo dijo expresamente. No es cuestión de cambiar una mitad del país por la otra. Creo que fue así la frase, literalmente. La idea es esa, ¿no? No es sustituir, digamos, un absolutismo por otro absolutismo. Es volver a una tonalidad más adecuada al ser uruguayo, que es el poder compartido, el poder no tan absoluto, que no tiene ese volumen, esa fuerza, que es la que tuvo el Frente Amplio, que legítimamente, porque votaron así, pero que fue lo que en el fondo, no sé si ustedes comparten la opinión mía, lo llevó también a perder, lo llevó a irritar o a fastidiar a los uruguayos. Hay un episodio que generalmente hay un factor como que pasa en fútbol a veces, cuando hay un equipo que gana mucho, la gente dice, este que no gane más, ¿no? También. ¿No? Sí. Pero en este caso es, más allá de ganar o no ganar, está el tema del poder, que de repente lo puede ver un ciudadano o lo puede ver alguien que trabaja en un ministerio o en un ente, sentir que se maneja prácticamente a veces. Pero es el estilo de gobierno que permitió el respaldo de una mayoría absoluta parlamentaria. Y eso, Juan Martín, no pasa. Ese estilo de poder, estilo que lleva actitudes, ¿no? Es un estilo avasallante. Yo te corté, ibas a mencionar un episodio. Iba a mencionar un episodio que pasó en Uruguay que para mí fue muy significativo, que creo que no se le dio. Hay dos cosas que yo quiero señalar en este sentido. Uno es un episodio que sucedió en Santa Clara de Olimar y otro es lo que pasó con los autoconvocados. A ninguna de las dos cosas se las interpretó con la expresión que tenía. Recuerdo, hago un resumen breve de lo que pasó en Santa Clara de Olimar, pero más o menos todos los oyentes seguramente lo recuerdan. Hubo un lío, un conflicto sindical o laboral en Santa Clara de Olimar, en la estación de servicio, que es la única estación de servicio del pueblo. Entonces, fueron de Montevideo una delegación del PIT-CNT, llegaron a Santa Clara
y atracaron los dos autos, uno de un lado y otro del otro, del único surtidor de nafta que hay en el pueblo. Es decir, impidiendo que nadie más pudiera surtirse de nafta. Porque ellos iban a trabajar y a arreglar el problema sindical. Ese acto que es un poco, se repite en muchos actos, en muchos aspectos de la convivencia uruguaya, que era aplicar la pesada. Y que eso aplicó la pesada la mayoría parlamentaria, aplica la pesada el PIT-CNT en las ocupaciones. Claro, porque ahí no estamos hablando etcétera. de gobierno, de poder, sino estamos hablando de sindicatos. Pero es el estilo. Pero que la Es gente... el estilo frente amplista que sale de la fuerza que tenía, porque la tenía en el Parlamento, la tenía políticamente, la tiene sindicalmente, etc. Y eso produjo un fastidio. Y la gente lo sacó a ponchazos. La gente, el razonamiento de ¿por qué no voy a poder echar nafta yo acá? Porque ustedes están tratando un problema sindical. ¿Por qué no? Yo me acuerdo que tuvimos una reunión en el directorio porque después de eso el sindicato, el UNTRA, nos pidió al directorio una sesión porque estaban enojados porque pensaban que era una cosa provocada por el Partido Nacional porque Santa Clara son todos blancos. Claro. Y entonces, bueno, yo les hice este mismo razonamiento Y vos Fernando Pereira me dice, bueno, pero ¿por qué no iban a echar nafta por ejemplo, a hacer, no sé, a Tupambaé, que está a 20 kilómetros? Y yo, ¿y por qué? ¿Y quién tiene autoridad si no, usted acá no, vaya a 20 kilómetros? ¿Y por qué? Ese estilo así avasallador que tuvo el Frente Amplio es el que tenía en el Parlamento cuando, por ejemplo, se planteaba una comisión investigadora y decía, ¿y ustedes por qué me van a investigar a mí? Es un proceso, siempre fue un proceso habitual. El partido que recibía un pedido de investigación era el primero que decía, sí, cómo no, investiguen todo lo que quieran, yo no tengo nada que ocultar. Juan Martín, vamos a hacer una pausa. Vamos a ir hablando, tú me hablabas de Santa Clara de Brimar y hablaste de un fenómeno que fue uno de los fenómenos que se produjo en este gobierno, que Sí. es lo que inicialmente se llamó autoconvocados. Me gustaría seguir con ese análisis. Sí. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Juan Martín Posadas aquí en Claves Políticas por NCTV, el canal de Nuevo Siglo. Breve pausa y ya volvemos. ¿Qué cantas? ¿Qué escribís cuando el mundo te aplasta? ¿Qué pensás? Seguimos en Claves Políticas por NCTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos con Juan Martín Posadas, integrante, miembro del directorio del Partido Nacional, dirigente blanco de mucho tiempo. Yo no sé si vos, digo, hay algunos que hacen la diferencia. Blanco nacionalista, ¿te sentís blanco nacionalista? Lo mismo para vos. Sí. No entro en esas disquisiciones, ¿no? Pero blanco de siempre. Sí. De siempre. Juan Martín, tú decías, hubo dos episodios que los quería destacar. Uno, el de esa ocupación o semi-ocupación en una estación de nafta, de venta de nafta de Santa Clara de Brimar, que generó eso, que la gente fue y lo sacó, que fue muy controversial, ¿no? Porque decían, tampoco era la forma de resolver un conflicto, pero una irritación pública. Y el otro era el de los autoconvocados. ¿Qué papel te parece que jugó eso? A mí me parece que fue un movimiento interesante que los analistas políticos y incluso los dirigentes políticos no lo leyeron bien, no lo interpretaron bien. Fue una cosa muy... A mí me gusta llamarlos los autoconvocados, porque esa es una de las características del movimiento. Fue una cosa espontánea, de un grupo de gente que se reunió y dice, bueno, vamos a convocar a la gente, pero no tenemos plata para pagar esto, no somos nadie, nadie nos conoce, pero largamos una proclama que venga. Y también ahí hubo una mala interpretación. Hubo una mala interpretación de parte del gobierno, de parte del frente en general, que tiene sus estructuras mentales, digamos así, ideológicas, a través de las cuales filtra todo y categoriza, ¿no? La gente del campo, 4x4, terratenientes, etc. Bueno, y entonces no leyó lo que ahí había, lo borró. Fue una cosa fenomenal,
una cantidad de gente que concurrió, no solo gente del campo, fue gente de todas, comerciantes, profesionales, del interior de Montevideo, de todos lados. Fue en enero, hacía un calor de la gran flauta. Fue gente de Punta del Este, de la playa, porque sintieron que había ahí una cosa que interpretaba un sentir del Uruguay, que era lo mismo, era un fastidio o una irritación o una censura a una cuestión avasallante que no tomaba en cuenta nada más que a los suyos, que nunca tenían en cuenta a los demás, ¿no? Y bueno, se hizo una reunión grandísima. Los que conocen... La reunión de Durazno fue la primera que hubo. La primera que hubo. Yo llegué a las 2 de la tarde a la punta de la cola, que estaba a la altura de donde están los tanques de ANCAP en la Ruta 5. Y esto había que atravesar todo el pueblo de Durazno, dar la vuelta rodeando la carretera, rodear la base aérea y entrar hasta Santa Bernardina. Todo eso me llevó 2 horas, porque era una cola Una organización perfecta pero espontánea. Al final se recogieron hasta los papeles que había tirado, dejaron el campo de Santa Bernardina limpito. Y fue una, digamos así, una convocatoria de personas desconocidas, pero que tuvo un eco fantástico. Y vos decís que el gobierno lo subestimó, que vio que era una movida de blancos no escondida. De blancos, creo que era gente del campo, no era gente del campo. Y los tipos tuvieron no sé si la sagacidad o la intuición, porque la misma intuición así primitiva de convocar a ver qué pasa, que les dio tanto resultado, los llevó primero a no dejar que se metiera ningún político en el asunto, ninguno. Y segundo, a no tratar de convertirse en un partido político que, no quiero irme para otro lado, pero fue el error de Novik. Novik podía haber, bueno, pero no me quiero meter en ese tema. Podía haberse quedado dentro de un lema. Claro. Ahora, no hicieron un partido político, pero después dejó de ser los autoconvocados y pasó a ser un solo Uruguay. Para vos... Yo creo que ellos tenían que mantener una cosa, que se cambiaron el nombre con la sana intención de expresar o de simbolizar esto que yo acabo de decir. O sea, no era una cosa partidista, no era una cosa de una parte, era cosa de... ¿Pero para vos eso tiene proyección o...? No, y no tiene por qué tener. La proyección que iba a tener ya la tuvo. Y se reflejó en lo que son los mecanismos naturales de expresión política del país. Se reflejó en la elección de octubre. La elección de octubre no depende exclusivamente de eso, pero estoy seguro que se refleja ahí. Es decir, ese sentimiento que es otra vez la cosa fundamental, fundamental a mi gusto, a mi sentido, ¿verdad? Que movió el campo electoral, es el rechazo al avasallamiento. Eso influyó muchísimo el movimiento Se llamó Un Solo Uruguay después por esa misma razón. Cuando uno mira los resultados electorales, fundamentalmente octubre, el Frente Amplio tiene un problema en el interior del país, sí, con la relación con los votantes, ¿no? Tiene. Ahora, ¿cómo ves el Partido Nacional que sale de esta elección? El partido, no como puede ser un gobierno, sino el partido. Porque uno lo que ve es que el Partido Nacional siempre tuvo corrientes muy definidas, y ahora que quedó como muy desbalanceado, ¿no? Es decir, lo que empezó a ser como un grupo de intendentes termina junto con el herrerismo, la Reñaga mantuvo, pese a todo lo que le pasó, mantiene su base, pero más chica. Sí. Está el movimiento Sartori, que uno no sabe todavía cómo puede derivar. ¿Sí? Sí. Yo no sé cómo van a ser la configuración interna del Partido Nacional. Si el partido, como todas las evidencias lo indican, pasa a ser el partido de gobierno, ahí la necesidad de distintas ramas o distintos sectores se desvanece mucho. Creo que el partido además tiene ahora un liderazgo muy claro, muy indiscutido en Luis Lacalle Pou, y tiene, no sé cómo llamarlo, tiene un complemento importantísimo en Beatriz Argimón, importantísimo. Es una mujer que ha tenido una habilidad de compaginar cosas con habilidad y con firmeza.
Ahí fue una de las sorpresas que tuvo la calle Pou la noche del 30 de junio cuando lo anunció. Pero tú venías en el directorio trabajando con ella. ¿Veías? No, yo entré al directorio como suplente. Yo cuando Heber renunció al directorio, yo era suplente de Heber, y entré por suplencia. O sea, yo entré en el directorio ahora 2 años nada más. Yo vi ahí de cerca... Pero ahí la pudiste ver. Sí, lo que era la gestión de ella, tanto en la parte de gestión propiamente tal, o sea, de hacer que el Partido Nacional estuviera presente en todos los ámbitos culturales, políticos, sociales, etcétera. La presencia, la parte administrativa del partido la llevó muy bien, y luego la parte política de ir hilando, de ir surciendo y de ir manejando problemas delicados, como el problema de Sartori, que podía haber sido una catástrofe, y yo no quiero usar palabras que pueden resultar ofensivas, pero lo manejó muy bien Beatriz Argimón. Ahora, uno lo que mira con todo lo que tú decías, ¿no? Irritación por un partido que está muy firme, muy fuerte en el gobierno, con mayoría propia, una economía que se ha estancado, una seguridad, ¿no? que bueno, lleva más de 11 años como preocupación de los uruguayos, casi 11 años. Bueno, pero con todo eso, el Frente Amplio tiene una mala votación, muy mala votación en octubre, es claro que ahí se reflejó esa votación, sin embargo ahora termina con esa situación de paridad. Entonces, eso demuestra un Frente Amplio muy fuerte. Muy fuerte. ¿No? ¿Cuál es la evaluación que hace del Frente Amplio? El Frente Amplio yo creo que es el partido político más numeroso del Uruguay. Es a su vez el más fuerte porque es el partido que consiguió difundir un relato, legitimar un relato que lo favorece mucho, ¿no? Un relato en el cual el Frente Amplio está ubicado en el lugar de la justicia, de la defensa del débil, etcétera, exclusivamente. O sea, ese lugar lo ocupa el Frente solo, no deja que nadie más lo comparta en el relato, ¿no? También esa tentación, digamos así, de monopolizar es lo que, por otro lado, lo hace perder votos. Pero es el partido más importante del Uruguay. Creo que en la cabeza de la calle y en la cabeza de cualquiera que analice las cosas con frialdad está que hay que buscar un entendimiento con el Frente Amplio. Y yo aquí quiero decir una cosa que tampoco se toma en cuenta generalmente. En todos los análisis políticos y los discursos, qué sé yo, se toma el Frente como monolítico. El Frente Amplio no es una cosa homogénea, es un error. Y si usted lo toma como una cosa homogénea, se equivoca al manejarlo. El Frente Amplio tiene una versión más marxista, leninista, y tiene otra versión más socialdemócrata, que ha ido evolucionando también. Esta es otra cosa que hay que considerar cuando uno ve lo que pasó en el Uruguay. El Frente Amplio original no era así. Yo fui senador en el primer periodo después de la dictadura. El eje, la columna vertebral del Frente Amplio era Batalla. Era el sector más mayoritario. La bancada del Senado mayoritaria era Batalla, Senatore, Martínez Moreno, 3. Batalla solo tenía 3. Es decir, y Batalla no era marxista, ni comunista, ni leninista, ni nada. Y era una expresión de lo que yo creo que es la más sana izquierda uruguaya. Pero eso ha ido evolucionando mucho, cambiando mucho. Pero quiero decir, no es una cosa homogénea el Frente. Hay una parte del Frente que constitutivamente no puede hablar con nadie porque tiene esto que yo le digo, una concepción absolutista de las cosas. Y hay otra parte del Frente Amplio que sí que puede hablar. Y va a haber que hablar porque es la mitad del Uruguay. Juan Martín Posadas, vamos a seguir hablando sobre estos temas más adelante. Muchas gracias por habernos acompañado. No, con mucho gusto. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos. Hay mucho más para analizar, hay mucho más para comenzar a revisar de lo que pasó en unas elecciones con una jornada que fue evidentemente
sorpresiva para lo que se esperaba y que terminó con esa incertidumbre de los votos, más allá de que hay una tendencia que aparece como irreversible. Evidentemente generó una conmoción y ese estado de las imágenes congeladas de los dos comandos y militancia esperando para festejar y aguardando que pasara, no se sabe lo que, porque los números pasaban la noche y seguían mostrando lo mismo. Vamos a seguir con toda la programación de NSTV Nuevo Siglo, con distintos programas en este tiempo que es muy importante para la información y para el análisis. Pero este tiempo también es de los preparativos de las fiestas de fin de año. Y quedan pocos días de noviembre. Y en estos días de noviembre, si llevas tu viejo árbol de Navidad, en vez de ir a comprar uno nuevo, llevas el viejo, ahí te dan uno nuevo con el 25% de descuento. Con aquel árbol que ya no vas a usar, lo llevas. ¿Y eso dónde es? En todos los locales de EFAS. Bajo la consigna, inspira tu Navidad con EFAS. Esta empresa, esta marca asociada a lo que son los festejos de fin de año y todos los símbolos que en la familia aparecen tradicionalmente en este momento, bueno, llevando el árbol viejo, se trae uno nuevo con un 25% de descuento, pero eso es solo en los días que queda de noviembre. Nosotros nos despedimos y vamos a volver dentro de 7 días con más claves políticas, con el cansancio acumulado, pero con las ganas de seguir con mucha atención todo esto que va surgiendo. Esperamos que el programa haya sido del agrado de ustedes, que les haya sido útil y nos comprometemos a volver dentro de 7 días para tratar de hacerlo mejor, porque siempre lo mejor es lo que está por venir. Que pasen muy bien. Todo el mundo te aplasta. ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿A quién llamas cuando el hastío arrastra? No sé por dónde andarás. Hoy salí a buscarte. Estoy solo en este ring. Tengo que... Los líderes se entrenan en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Informate sobre los distintos programas de formación directiva en iem.edu.uy.